En primer lugar, agradecerle la asistencia a esta presentación y también a todos los que han colaborado de una forma u otra, especialmente al Grupo Europa, Fundación Caja Murcia y la Concejalía de Promoción Cultural y Tradiciones Populares, para hacer posible este 7º curso Abarán, acercamiento a la realidad. Un nuevo curso que nos va a adentrar más en el conocimiento de lo que hemos dado en llamar abaranerología. Del futuro no podemos aprender nada, solo podemos aprender del pasado. Pero si lo que aprendemos del pasado no lo tenemos en cuenta para el futuro, tampoco sirve para nada. Solo en algunos casos, para aumentar nuestra autoestima como pueblo, la cual abunda poco en estos tiempos. El acercamiento a la realidad es un objetivo difícil de conseguir, pero sí que ponemos todo nuestro empeño en alcanzarlo, basándonos siempre en testimonios, hechos y documentos de autenticidad contrastada. Todo este conocimiento del pasado son los cimientos sobre los que debemos construir el futuro. Por eso es muy importante que estos cimientos sean sólidos y no estén basados en rumores o leyendas urbanas que surgen más o menos interesadamente cuando no tenemos una buena percepción de la realidad. Esta noche la charla que se va a dar aquí por mi amigo Álvaro, pues trata sobre el maestro don José Vargas, conocido ya por los más o menos jóvenes, y decir que yo también, si no fui alumno suyo directamente, sí fui alumno porque preparaba después para las becas, ¿no? Entonces estuve un año yendo, después de acabar las clases a las 12, se quedaba allí con los alumnos y nos daba una hora más para prepararnos para la beca. O sea que viene bien esta charla también, porque además de don José Vargas creo que también va a hacer justicia a muchos maestros, ¿no?, de aquella época, que yo incluso muchas veces en mi etapa de enseñante si no han sido valorados, han pensado que la gente antigua era la letra con sangre entra, y ahora aquí nuestro amigo Carpena nos va a demostrar que también sirve para homenaje a don José Vargas y a todos sus compañeros, que además de letra y además de sangre, pues también había otras cosas. Ahora voy a pasar la palabra aquí al señor alcalde, presidente del Ayuntamiento de Abarán, para que abra el curso. Nada. Muchas gracias. Buenas noches. No pasa nada, es agua. Quiero agradecer de corazón la invitación del Centro de Estudios Abaraneros, organizador de estas actividades, para la inauguración de este 7º curso, Abarán, acercamiento a una realidad. Y el título de estos cursos no puede ser más afortunado, porque la realidad de un pueblo no es solo su día a día, su presente, sino que está forjada también por su pasado, por el sucederse de los siglos, cada uno con su historia, sus costumbres y su gente. Y si queremos un pueblo que este pueblo siga adelante, no podemos prescindir de un conocimiento de su pasado, para aprender de los errores e insistir en los aciertos. Estos cursos, que arrancan lejos en el tiempo, siempre han contado con la respuesta positiva de muchos abaraneros y abaraneras, que los han seguido noche tras noche con atención y cariño. Y ese espíritu es el que debe seguir reinando en este 7º curso. En él, según el programa que se ha organizado, se profundiza en la figura de un gran maestro, que da el nombre a la biblioteca. Se sacarán a la luz papeles que encierran partes importantes de nuestra historia reciente. Se echará una ojeada a la prensa local de hace más de un siglo para conocer aquel Abarán. Se hará un recorrido por todos mis antecesores en el siglo XX. Y finalmente se recordarán tantas historias y vivencias como se han dado en torno a los toros en este pueblo.
con la seguridad de que será una valiosa aportación para conocernos mejor como pueblo. Agradezco la presencia de este público amante de su pueblo y la tarea de este grupo, que ahora, en el presente, nos redescubre el pasado para que enfoquemos mejor el futuro. Y queda inaugurada el 7º curso Abarán, acercamiento a una realidad. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a presentar al ponente de esta noche, que es un joven miembro, aunque según él dice que estuvo en el primer curso de acercamiento a una realidad, ¿no? O sea, casi nació con nosotros. Es un hijo bastante... Y también, pues, está un poco a los más jóvenes, de que esto tampoco es una cosa ya de gente mayor, sino que la gente joven tiene que ir cogiendo poco a poco el testigo, y metiéndose en estas cosas. Voy a hacer una breve reseña de su currículum. Álvaro Carpena Méndez nació en Abarán el día de Todos los Santos de 1985, siendo a los 6 años cuando comenzó a participar en los desfiles procesionales con la Hermandad del Santísimo Cristo del Eceomo. La finalización de su último curso de educación primaria coincidió con el 50 aniversario del Colegio Público San Pablo, siendo a raíz de las actividades y actos programados cuando sintió una incipiente curiosidad por la escuela de antaño. Ya en secundaria, bajo la tiza del profesor don Inzalecio Maquilón Carrelón, que aprovecho aquí este inciso también para rendirle un pequeño homenaje porque fue compañero nuestro durante muchos años del CEA y colaboró con nosotros en todo, aceptó gratamente el análisis sintáctico de refranes, interminables dictados sobre apodos y la ardua elaboración de redacciones sobre temas de antaño, historia local, gastronomía y creencias populares. Tras graduarse en Magisterio y Psicopedagogía, obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude con la tesis Creatividad y emociones positivas en educación primaria, llevándolo a compaginar su labor de maestro de educación especial con la de profesor universitario. La labor docente se asemeja a una noria. Debe partir de un fuerte eje que se adapte a los diferentes ritmos que marca la corriente. Desde entonces, en su haber científico, se encuentran artículos, capítulos, libros, cursos, talleres y conferencias destinadas a la formación del profesorado en atención a la diversidad. Fiel articulista de las revistas de festejos y Semana Santa, ha sido comisario de la exposición local Los libros escolares de nuestros abuelos y ponente ante temas tan dispares como la educación de la mujer abaranera en la escuela de antaño, evolución de los desfiles procesionales en la vía de Abarán, fundación de la Hermandad de San Juan Evangelista y el legado pedagógico de don José Vargas Gómez. Pues nada, sin nada más, paso la palabra aquí a nuestro ponente. Buenas noches. Con vuestro permiso, es que tengo azogue, me dedico a la enseñanza y estar sentado. Sí, una palabra baranera. La verdad es que me ha dado alegría cuando he aparecido esta tarde, y parece que fue ayer, el año 94, cuando yo tenía 9 años, y vine de la mano de Luis Miguel Melgarejo. Yo creo que nadie sabía bien qué era eso lo de Abarán, acercamiento a una realidad, y menos yo, un crío tan pequeño. Pero esa noche sí, hablando de carteles de toros, de fotografía antigua, habían 3 grandes sentados en esa mesa, que era Indalecio Maquilón, Pepe Jarras y don José Gil. A lo largo del tiempo uno va creciendo, y cierto es que llegué a coger un programa de festejos antes que un libro
De hecho, como maestro sigo pensando que los libros escolares son muy aburridos. Cogí el libro justamente de la mano de Indalecio Maquilón, con aquel análisis de frases, aquellos refranes populares, sobre todo redacciones sobre la chumbera, el botijo, la fiesta de los toros. Llegué a bachiller y me encontré con don Pepe Gil, que me empapó de la literatura. Y si Indalecio Maquilón me hizo leer todos los programas de festejos, de hecho actualmente conservo desde el año 59 a la actualidad, Pepe Gil me aficionó a los pregones de Semana Santa. Ese año la iglesia de la Garita presentó su peculiar pregón, y yo, intentando encontrar esa literatura, ese verso hecho arte, Indalecio hizo que yo consiguiera todos los libros de festejos. Pepe Gil haría que coleccionara todos los libros con todos los pregones de Semana Santa. Y qué decir posteriormente cuando encontré a nuestro Pepe Jarre, a raíz de la publicación de un libro. Pero la verdad es que la primera vez que me senté con él fue para hablar precisamente del tema de hoy, don José Vargas. En 7 minutos tuve que explicar un poco de lo más importante de una persona tan importante, tan serena, tan tímida, tan culta, que hizo muchísimas cosas y nadie lo conoce por su carácter inteligente. Nunca presumió de lo que sabía, pero sí dedicó toda su vida a la dinamización cultural de Abarón. No solo desde un aula, sino desde una biblioteca, un teatro Cervantes, una plaza de toros, una misa de gozo. Tanta y tanta cosas que la familia Vargas me ha ido comentando en las últimas semanas. Así que pretendo que esta noche sea una charla entre el homenaje, el reconocimiento y sobre todo pues para sembrar un poco el soperismo sano que creo que a los jóvenes y sobre todo a los menos jóvenes debe caracterizarnos, porque como dijo Pepe Jarre, que una vez lo llegó a comentar, uno de los ingredientes que falta en Abarón es pasar de la ilusión a la acción. Si todos tenemos ilusión por algo, la ama de casa, los gigantes cabezudos, los cuadros soperos, podemos hacer mucho por Abarón, y entonces nunca vamos a tener oportunidad de quejarnos y de decirnos, sino por lo contrario, el cómo lo vamos a hacer. Bien es cierto que hablar sobre don José Vargas podría materializarse desde diferentes dimensiones: la labor humana, la labor pedagógica. Incluso a mis alumnos en la universidad, en la asignatura de Historia de la Educación, lo utilizaba para explicar una de las grandes pedagogías del siglo XX. Sin embargo, tenían que esperar al mes de junio para informarles que el artífice de todo ello fue murciano, y no tuvo que ver nada con Belluga ni con Salcillo, fue abaranero. Incluso algunos, sobre todo me estoy recordando ahora una alumna que era de Asturias, que no le salía la palabra de Abarán, y recuerdo que tuve que inventar aquello, lo de Abarán Pastores, que se asemejase un poquito con el villancico. Me voy a referir, con vuestro permiso, sobre todo con el permiso de la familia Vargas, a don José Vargas Gómez. A partir de ahora me referiré a él como el maestro Vargas. Y vamos a comenzar un poco haciendo un recorrido sobre cuál fue su adolescencia, su formación, para poder llegar sobre todo a qué fue lo que ocurrió en los años 30, que lo convirtió en protagonista del movimiento educativo más importante del siglo XX, no a nivel estatal, sino en toda Europa. Pero justamente su carácter tímido y callado lo dejó reservado en un cajón, hasta que posteriormente muchos estudiosos comenzaron a estudiar la figura de este abaranero ilustre. Don José Vargas Gómez nace en 1898, tan solo 3 años más tarde de que se inventase el cinematógrafo, casualmente en París, una ciudad que, como veremos, marcó su antes y su después en su personalidad. 1898 coincide con una gran crisis económica en España, se pierde la colonia de Filipinas, la colonia de Cuba, y sin embargo, en un pequeño rincón del valle, que todavía no era ni el Abarán París-Londres, nace don José Vargas, y nadie presumía, ni tan siquiera en su adolescencia, de todo lo que iba a hacer este hombre a nivel nacional y sobre todo a nivel local. Dicen que de tal palo tal astilla, y es que su padre momentáneamente, de manera puntual, algunas veces sí que ejerció de maestro, que algo pareció en el joven Vargas.
A los 15 años comienza a estudiar magisterio en la Escuela Normal de Magisterio de Murcia, entonces no era ni facultad. Y lo que sí ocurre es que en numerosas ocasiones deja de estudiar magisterio y comienza a estudiar algo bastante diferente, perito mercantil. Justo a la mitad de su formación como perito mercantil, quizás influenciado por don Nicolás Gómez Tornero, que además era familia, termina trabajando para él mismo como comerciante de cítricos en París. ¿Cómo sabemos que fue en París? Porque las cartas que se conservan lo sitúa justamente en la calle de las Hayas número 3, entre los 18 y los 20 años, vendiendo lo que era toda la naranja, todos los cítricos que se producían. Sabemos que sufrió estando en París, sufrió la gripe. De hecho, en una carta se queja de alguna manera, dice textualmente, a Gorozana, decía, me preocupaba el todo temor de pensar que iba a morir joven y solo. Sin embargo, llega a Barán, retoma los estudios de perito mercantil, continúa estudiando magisterio, en un año aprueba 15 asignaturas con muy buena nota y además el suficiente raspado, como se suele decir en Abarán, que obtiene a los 15 años, justamente a los 21 aprueba francés con un sobresaliente. Como veremos, no será inocente, ingenuo el que obtenga esa calificación, ya que el francés en su vida va a resultar fundamental para los grandes proyectos que va a llevar a cabo. En 1926, coincidiendo con la apertura del Teatro Cervantes, casualmente, Vargas acaba los estudios de magisterio y en 1927 se presenta a las oposiciones de maestro nacional. Como anécdota, se presenta junto a su padre y obtiene mayor nota que él. Obtiene su primer destino en Asturias, en Casielles, un pequeño caserío. A continuación, con el concurso de traslados, en su intento de acercarse a Barán, acaba en Toledo, en un pueblo denominado Burujón. Y allí es cuando Vargas, ese sueño de Barán, París-Londres, pega un giro de 180 grados. Conoce al médico local, don Eduardo Olivera de la Riva, que casualmente también sería padrino de uno de sus hijos. Nos encontramos que este médico era muy amigo del doctor Marañón, y el doctor Marañón de alguna manera estaba influenciando al rey don Alfonso XIII para que aquella parte de Extremadura que actualmente conocemos como las Urdes, ese lugar abandonado en los años 30, lleno de miseria, enfermedades y hambre, se convirtiera en un patronato. ¿Para qué? Se pretendía de alguna manera que esa zona recibiera educación, sanidad e higiene. Afortunadamente, pueden imaginar, cuando se crea el patronato de las Urdes, ¿quién se montó en tren? Se montó en tren don Eduardo Olivera de la Riva, junto a su mujer y sus 10 hijos, don José Vargas, que entonces estaba soltero, y un practicante, que era justamente su hermano Luis Vargas. Montados en un vagón de un tren a la aventura hacia aquello que denominaban Camino Morisco. Conociendo la forma de trabajar de don José Vargas, podemos saber, sobre todo, la razón de por qué a día de hoy se conserva un fragmento de papel en el que uno de los hijos del médico don Eduardo redactó minuciosamente qué fue lo que encontraron en su viaje desde Burujón hasta Camino Morisco. Y es una nota que no tiene desperdicio. ¿Cómo era la España de entonces? Salí de Madrid el día 1 de junio a las 6:30 de la mañana. Tomamos un coche en la puerta de mi casa que nos llevó a la estación de Las Delicias, porque de allí parten los trenes para el oeste de España. Por toda la mañana, en la ventanilla, fui viendo los paisajes que el tren pasaba. Eran muy bonitos, pero tenían falta de agua y de vez en cuando se veía una mula dando vueltas a una noria para sacar agua para el riego. También se veía a la gente cavando el trigo y quitando la hierba. Y cuando el tren pasaba, dejaban de cavar y nos decían adiós. Toda la gente se asomaba a la ventanilla y a un lado del tren veía un dirigible, que es un aparato como un globo alargado y muy grande y muy gordo, que a las 3 o a las 4 horas terminó por desaparecer.
Llega a Las Urdes, provincia de Cáceres, Camino Morisco, 346 habitantes. ¿Qué fue lo que encontró allí? Tanto lo que encontró como la labor docente de Vargas ha llegado a nosotros gracias a su diario, a una memoria que anualmente los maestros redactaban. Nos habla de un ambiente miserable. De hecho, lo que él consideraba como normal, en cualquier otra parte de España se venía a considerar como algo totalmente deficiente. Abunda la deficiencia mental y la deficiencia física, porque aquellos niños, aquellos adultos tienen un cuerpo famélico, enclenque, lleno de paludismo, miseria del trabajo y sobre todo cuerpos destrozados por la dureza de trabajo en canteras, en ganadería. También nos habla de deficiencia mental refiriéndose a la endogamia, primos que se casaban con primos, etcétera, y que generalmente explicaba esa situación de discapacidad intelectual. Pero también nos habla de algo muy importante: el carácter rutinario y sencillo de aquella vida hacía que a nivel cognitivo estas personas no tuvieran más estímulos para desarrollarse. Entre ellos, obviamente, eran normales, pero tan solo cuando pasaban 15 kilómetros de aquella localidad, lo que ellos pensaban que era normal, le faltaban habilidades sociales, comunicativas y sobre todo de autonomía para ser seres civilizados. De esta manera encontramos que tan solo a 25 kilómetros de aquella localidad, Luis Buñuel se encontraba grabando el documental de Tierra sin pan, momento en el cual don José Vargas estaba realizando una gran crítica, sobre todo al matrimonio y la dote. Uno de los aspectos que más criticó fue justamente el hecho de que cuando nacía una persona en Camino Morisco, antes de que lo esperara y que le gustara a una chica, o a una chica que le gustara a un chico, las familias ya habían hecho acuerdos económicos. ¿Qué era lo que generaba? Que generalmente el padre del novio dejara un trozo de tierra a su hijo. ¿Y qué era lo que pasaba? Que por respeto al padre y sobre todo por el qué dirán, aunque ese trozo de tierra tan solo asegurara algo de comida durante un periodo de tiempo, durante el año, todavía debía de seguir cuidándolo, sobre todo por el qué dirán, algo muy típico como sabemos en los pueblos. Y en este sentido, la crítica residía en que ese hecho de mantener el matrimonio y la dote favorecía la no emancipación y que además los niños y niñas de Camino Morisco estuvieran aislados geográficamente, porque geográficamente es una localidad rodeada de una manera muy caprichosa. Vamos a ver tan solo 2 minutos del documental de Luis Buñuel, Tierra sin pan, que nos va a servir para ponerle cara a cómo era la enseñanza en aquel lugar. Anticipo, mientras que se carga el vídeo, que durante la década de los 30, entre el año 30 y 34, se recibía la misma educación en todos los lugares de España, sin importar la clase social, la procedencia. Estas imágenes se grabaron justamente en Aceitunilla. Nos encontramos, obviamente el agua potable no existía, el que existiera una fuente era algo ya fuera de lo común. Observamos cómo hay una corriente de agua que sirve para todos los usos, beber, alimentarse. Encontramos una imagen muy bonita, 3 niños que acaban de descubrir lo que es el pan. Pan que generalmente eran los maestros los que se lo daban. En este caso el pan está tan duro que en esta agua contaminada están mojando los mendrugos, llamada la escuela. Observamos como el sol es sobre todo alto de mediodía, lo que significa que no iban temprano a la escuela. ¿Por qué? Porque tenían que ayudar a las labores agrícolas, ganadería y sobre todo a las labores de casa. Y vamos a observar 2 tipos de niños. Niños que tienen la cabeza rapada y otros niños con el pelo largo. Los niños con la cabeza rapada venían de la vecina localidad de Ciudad Rodrigo. ¿Y por qué llegaban a Las Urdes? Justamente porque sus madres
temporalmente los cedían a madres surdanas a cambio de 15 pesetas mensuales para que lo cuidaran. Y con esas 15 pesetas terminaban comiendo toda la familia. Vamos a observar también los ropajes. Los ropajes, cabe decir que eran dados como limosna por los terratenientes que contrataban a los padres de estos niños. Ropas que cuando había mucha hambre las cambiaban por sacos llenos de patatas. Incluso con el saco pues hacían botas y ropa. Encontramos también en esta imagen que se levanta la niña y justamente va a escribir la máxima, es decir, la frase más importante que los maestros enseñaban en aquella provincia. Una frase que no tiene ningún tipo de desperdicio. Imagínense el asombro de dichos niños que nunca habían visto en una cámara de fotos ni escuchado un gramófono, que justamente allí estuvieran grabando. Encontramos el contraste entre la técnica del grafiado del maestro y ahora la apariencia de los niños. Contrasta de que en un nivel sociocultural tan bajo y a nivel económico tan paupérrimo como los maestros no prescindían de las mejores técnicas para enseñar. Y ahí viene la frase: respetad los bienes ajenos. ¿Qué sería lo que se encontró don José Vargas cuando llegó? Siendo esta la máxima. Antes hemos hablado de cuerpos castigados por el carácter físico de los trabajos, por la acondroplasia o el enanismo, pero fíjense, hubo una imagen que yo este documental lo conozco desde hace mucho tiempo y no hay vez que no lo vea. Hemos hablado de Bocio, vamos a encontrar como último ejemplo una mujer que le está dando el pecho a su hijo. Perdone, pero el ordenador va algo lento, pero yo sigo hablando, no pasa nada. Y además, aquí en Abarán se nos da muy bien hablar de cosas buenas. Vamos a ver. Un poco más hacia adelante. Ahí está. Fíjense, un ejemplo de una mujer amamantando con Bocio. ¿Quién se atreve a decir la edad aproximada de dicha mujer? Si escuchamos al comentarista, 31 años. 31 años. Si esa era la madre, imagínense los hijos, que también vamos a verlo. El ejemplo más aproximado de los alumnos que pudo atender educativamente don José Vargas, el ejemplo más parecido quizás sea estos chicos que vamos a ver. Fíjese en los dientes, los rasgos faciales, las manos, los pies. Quien lleve calzado, si es que se puede llamar calzado, son pastores. Ahí están los tres y ahora aparece el cuarto, que es el mejor de todos. Claramente una persona con un error congénito del metabolismo, posiblemente una acondroplasia, hidrocefalia, posiblemente. En la cara han quedado una serie de secuelas de un tipo de enfermedad infecciosa. Pues exactamente, he puesto esta parte del documental para ilustrar lo más parecido a lo que pudo encontrar don José Vargas en estos alumnos. Sin embargo, parece que nos hemos ensañado mucho con Camino Morisco, pero nos podemos preguntar: ¿qué anotaciones hizo don José Vargas sobre el grupo de alumnos que estamos viendo que fue su promoción entre el año 1930 y 1933? Doy protagonismo a Vargas y voy a poner voz a su diario. Aquí el niño es generalmente vivo, presenta un aspecto relativamente normal. Pero esta normalidad es solo aparente. Como a los negros de América, parece sucederles a estos niños que tienen por toda tradición la incultura y la cerrilidad, que en los primeros momentos de su vida
tienen apetencias de civilización y de progreso, pero que después ya no pueden compartir con los demás seres de su misma edad, de otros países o lugares, porque parece faltarles la tradición fisiológica y humana de la raza normal. Creo firmemente que estos niños serán mejores que sus antecesores, pero la raza solo se depurará después de que hayan transcurrido una centuria o dos. En el aspecto biológico e higiénico se nota un ansia de mejoración, pero desgraciadamente los medios de que disponen son todavía muy escasos, y a ello se debe el Real Patronato. Creo que hace falta que se implante la cantina escolar y como complemento el ropero escolar y el cuarto de aseo y limpieza individual, con el fin de que sea vigilada por el maestro y enseñada con arreglo a las reglas de la higiene. Eso era un maestro. Médico, enfermero, abogado, sanitario, psicólogo, cuidador, buen padre y además, como veremos, educador. Pero parece que nos hemos ensañado un poco con las urdes, con estos vídeos. Como sé que en Abarón nos gusta mucho, somos muy soperos y soperas, tenemos mucha curiosidad. ¿Qué era de la educación en Abarón entre el año 30 y 1900, entre el año 1930 y 1933? Pues sí, tenemos una publicación de un inspector que pasó desde el campo de San Juan, Valle de Ricote, y acabó en Cartagena. Tampoco tiene desperdicio. Las escuelas están en locales alquilados y de ellos algunos, muchos, constituyen verdaderos atentados a la salud de la infancia. Hay escuelas confundidas con hospitales, con los cementerios, con los mataderos y con las cuadras. Hay escuela que sirve de entrada a un cementerio y los cadáveres son depositados en la mesa del profesor antes del sepelio para entonar los últimos responsos. Hay escuelas donde los pobres niños y niñas no pueden entrar hasta que no sacan las bestias. Hay escuela con depósito de estiércol en fermentación y se le ocurre a alguna autoridad local decir que de esa suerte están los niños más calientes en invierno. Otro inspector, refiriéndose a García Alix, habló de un local escuela utilizado como toril en las capeas. La mayoría de municipios no pagan los alquileres y esto hace que los particulares no quieran ceder sus casas a los maestros. De ahí resulta, según la afirmación de un inspector, que la escuela siempre es la peor casa del pueblo. Y fue justamente allí, a Camino Morisco, donde a los pocos meses de llegar don José Vargas contrajo matrimonio con doña Isabel Álvarez Castellano, que precisamente venía de Ricote, de una familia señorial. Y Pilar, tengo que compartir, con tu permiso, la anécdota que me contaste en casa, como una mujer que sabía tocar el piano, que sus hermanos le habían enseñado a conducir, acaba sin piano en Camino Morisco, sin coche para conducir en Camino Morisco y sobre todo ayudando a su marido a preparar la clase. ¿Cómo? Despiojando, lavando y alimentando. Y a la mujer no se le cayó en los anillos. Estaba muy comprometida con la labor de su marido. Llegado a este punto, ¿qué fue lo que don José Vargas hizo sin ser consciente que iba a tener tanta repercusión en el siglo XX y que fuera una figura de estudio tanto a nivel internacional, en primer lugar, como nacional? Él tenía claro que la técnica de la escuela, las tradicionales, no eran suficientes para enseñar ante aquellas necesidades. ¿Qué fue lo que hizo? Entendió la escuela como una extensión de las necesidades del pueblo. Por poner un ejemplo, enseñaba matemáticas a través de la agricultura, prevenía las enfermedades de las carnes rojas y enseñaba biología a través de la ganadería. Viendo aquellos cuerpos famélicos, introdujo el cultivo de la miel a través de la apicultura, pero con una doble intención. No solo estudiar la floración, sino polinizar aquellas tierras y además que los niños pudieran echarse algo a la boca. E incluso el imparable Vargas no escatimó en llevar desde Murcia una caja de gusano de seda, intentando instaurar allí el cultivo del gusano como una manera de incentivar a aquellas gentes para que desarrollaran otro tipo de economía. Por cierto, pido perdón, no solo era médico, farmacéutico, cuidador y cocinero, también, como hemos visto, ganadero, agricultor, apicultor y muchos más oficios que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta charla. Otra de las cosas importantes fue
su empeño por enseñarle a los niños a leer y a escribir. Su método tradicional no funcionó, aquello de enseñarle a escribir y al mismo tiempo de leer. A continuación utilizó un método denominado global, es decir, sabemos que la letra minúscula tiene muchos enlaces, muchos detalles, pues lo que hizo básicamente fue sustituir la letra minúscula por la mayúscula y tampoco pareció funcionar. Siguiente paso, intentó que los alumnos escribieran con mayúsculas, viendo la gente de allí que don José Vargas no conseguía enseñar a leer ni a escribir en un principio. Hizo lo siguiente. Durante varios meses fue acumulando todos los trocitos de lápiz que iban sobrando y que por ser tan pequeños ya no podían ser utilizados. ¿Qué fue lo que hizo? Los sembró en un huerto. Y un día, ante una autoridad, se le ocurrió dejar caer, como si nada, que al igual que los lápices tenían carbón y el carbón provenía de las minas y las minas daban riqueza, su escuela era una mina y una joya en bruto. Y tenía tanta fe en su alumna que no solo iba a enseñarle a leer ni a escribir, no solo le iba a enseñar a leer y a escribir, sino que los lápices iban a crecer un palmo. Más lápices en las urdes para la pobreza. Viendo todo esto, aquí sí vamos a profundizar sobre las 3 grandes incorporaciones que hizo el maestro Vargas y que después todos los colegios lo están utilizando como algo novedoso y en realidad están rescatando una tradición. En primer lugar, hemos dicho que las urdes estaban aisladas geográficamente y costaba mucho trabajo motivar a aquellos niños para que se acercaran a la escuela y sobre todo a la lectura y a la escritura. Por cierto, su primera función en Camino Morisco consistió en realizar el censo local. Visitó casa por casa, contó desde el más grande al más pequeño, censó 346 habitantes, de los cuales 99 presentaban menos de 8 años, 1/3 de la población. Y de los adultos, 1 de cada 2 sabía reconocer su nombre. De la misma manera, en su registro de faltas nos indica cómo, sobre todo en invierno, había mayor afluencia. ¿Por qué? Porque con el frío preferían estar a 6 grados en el colegio a estar fuera trabajando. Y algo que le llegó a enfadar muchísimo. Él compró con su dinero su propio grupo electrógeno para nutrir de electricidad al colegio. Pero le llegó a enfadar que esa gasolina que recibía alguna autoridad local, esa partida presupuestaria las estaba extrayendo de las partidas que don Alfonso XIII estaba ofreciendo para la alimentación de los niños. Continuando con esta exposición y centrándonos en el intercambio de cartas, recordarán que he hablado sobre París. Y es que en París aprendió un francés a nivel experto, lo que permitió que trabajara con los niños el intercambio de cartas con otros países, principalmente Francia, Holanda, Bélgica y también México. ¿Qué pretendía? Motivar a los niños, que era lo que estaba comentando antes, y sobre todo sacarlos de aquel aislamiento geográfico. Gracias a esas cartas podemos saber muchos aspectos costumbristas y aspectos que se trabajan. Rufo, con 10 años, se le ocurre escribirle a un niño francés: pues aquí toda la gente somos pobres, hay que trabajar mucho. Nosotros faltamos muchos días a la escuela porque tenemos que trabajar mucho y he estado cogiendo castañas todo el día. El señor maestro tiene una perra que se llama Miss. Viene a la escuela. Cuando vamos al recreo sale muy contenta. Y cuando entramos ladra para llamar a los niños. Benjamín, y esta no tiene desperdicio. Ayer mañana estuve para el horno con mi padre. Fui a arar y fui a cavar las combas, las soconas y a quitar monte del bardo que tenía el trigo. También a sacar piedra de la cantera. Saqué mucha piedra para un paredón y mi padre me lo hacía. Augusto con 6 años tuvo más suerte. El año pasado mi padre me compró 10 borregas y yo era el pastor. Mi padre me llamaba muy temprano por las mañanas para que fuera con ellas a pastar. Y una anécdota muy buena. Imagínense a alguien que escribe desde Francia explicando lo que era una lavadora. Y aquí que va Francisco y contesta de la siguiente manera: ¿y tan pancho? Pues aquí no se lava como en Francia. Ponen un pedazo de piedra en el río o una tabla. Después se hincan de rodillas las mujeres y empiezan a restregar el jabón con las manos. Después, cuando tienen lavada la ropa, la ponen al sol para que se seque y se blanquee. Le echan un riego de agua con una regadera para que no se seque y después se blanquea. Parece mucho aquí las lavadoras, que son las lavanderas. Y hablando de borregas, fíjense, Pilar, con su permiso tengo que contar también esta anécdota.
me comentaba Pilar que justamente no se sabía en la Urdes, por la incultura, de que estaban muriendo. Unos los achacaban al río contaminado, justamente porque en la Urdes se estuvo extrayendo oro y se utilizaba mercurio, y es cierto que muchos animales, sobre todo la ganadería y la agricultura, pues se vio muy afectada también al consumo humano. Empezó la gente a morir, no se sabía si era de las hortalizas, si era del aire envenenado, si era del agua. Lo cierto es que la gente, viendo de que se morían sus familiares, recordemos la endogamia de la cual estamos hablando previamente, pues terminaron, algunos de ellos pues comiéndose las cabras, los corderos, pero por envidia. Es decir, si tú te mueres, pues yo me la como, y antes de que te la comas tú, pues me la como yo, que soy pariente, ¿no? Y otra pregunta, ¿saben qué fue lo que pasó cuando se comieron las ovejas y las borregas? El milagro de Lourdes. Parece que todos empezaron a mejorar en salud, y era del hambre que tenían. Continuando, no solo hemos hablado sobre las cartas, sino una de las técnicas más innovadoras de la época, que fue el uso de la imprenta. Hemos dicho que Vargas intentó enseñarle a los niños a leer y a escribir, pero muy importante, escribir para que fueran leídos, primero por su familia, por el pueblo y posteriormente a nivel nacional e internacional. Los jueves por la tarde llevaba a los niños de excursión, los domingos por la mañana, que tampoco hago, al igual que los jueves por la tarde, los domingos por la mañana no había colegio, y lo que hacía justamente era animarlos a que escribieran lo que habían vivido, bien fuese con las mariposas, los gusanos, el río, las anécdotas, los chistes. Y domingo por la tarde, haciendo uso de la imprenta, los animaba a crear tampones con los cuales redactar aquellas líneas. Es cierto que la familia Vargas nos ha prestado la imprenta original que utilizó don José, con tipos de plomo. Yo me he traído una del año 1912, menos pesada ya que es de madera. Y como se puede observar, aparecen varias letras del abecedario repetidas, mayúsculas, minúsculas, signos ortográficos, letras que como si fueran piezas, una a una se iban colocando de manera inversa en estas planchas. Se escribían frases cortitas, se mojaban en tinta, y a partir de ahí pues las frases salían fotocopiadas, automáticas y ecológicas, rapidísimas. Pues hemos pasado de ver unos alumnos que no saben leer y escribir a usar justamente la imprenta que, como aparece en las cartas, fue pagada por el maestro, como no, sin contar con ayuda de aquel momento. Y gracias al uso de la imprenta aparece lo que en verdad llegó a constituir su principal obra. El primer periódico escolar publicado en España lo publicó don José Vargas, sí, en aquel ambiente. Y no lo digo yo, entre otros lo dicen el catedrático don Antonio García Madrid, que ha estudiado mucho su figura, y sobre todo investigadores internacionales. Esos dos periódicos recibieron el nombre de Ideas y Hechos, y otro periódico denominado Niños, Pájaros y Flores. ¿Qué contenía dicho periódico? Costumbres. Lo que hago yo me levanto a las 7 de la mañana, juego, hago la limpieza de la casa, me lavo y me peino. Después vengo a la escuela. La feria de Casar de Palomero. Fíjense qué nota. En los comercios había muchas cosas que se podían comer. Habían niños con pañuelos y niñas bien vestidas. El último día por la noche hubo comedias. En una visita a una vecina localidad. Ayer fuimos a la feria de Casar de Palomero. Vimos unas cosas muy bonitas y extrañas. Una fuente con 2 caños. ¿Cómo se pesca en la Urdes? Pues nada, una maravilla. Aquí envenenan el agua, tiran dinamita y por eso no hay pesca. Si no hicieran esas cosas, habría mucha más pesca y menos hambre. Aquí han ocurrido desgracias con dinamita. Y lo escribe un niño de 7 años. ¿Cómo se corre el gallo? Hace referencia a una típica tradición. El gallo se corre a caballo. Para ello se ata una cuerda entre 2 árboles. En el centro de la cuerda se ata el gallo. Montan los mozos a caballo y llevan una vara en la mano. Corren los caballos y al pasar por debajo del gallo
tratan de pegarle al gallo en la cabeza y cuando lo matan, se acabó el juego. Son estas pequeñas historias que iban los alumnos justamente redactando en aquellos periódicos que intercambiaban con otros colegios, sobre todo a nivel internacional. Y vuelvo a hacer hincapié, niños que eran analfabetos a escribir el primer periódico escolar y llegar justamente como mínimo a París. Finalmente, otra de las grandes apuestas de Vargas fue la enseñanza nocturna. Si bien aquí hubo menos participación, incluso invitando al alcalde del pueblo a que pagara unos cuantos licores desnaturalizados para que bajo el calor y el ruido del cinematógrafo pudieran hablar sobre aspectos de actualidad. Fueron estas tres grandes apuestas de don José Vargas sin esperar nada a cambio. Sin embargo, en el año 1933 consigue la suficiente puntuación y por fin llega a Barón. Si bien durante sus años practicó una enseñanza bastante tradicional, sobre todo a partir del año 40, ya que a través de la reforma educativa el texto libre directamente no se imprimía. Nos encontramos que llega a Barón y va compaginando su labor docente con su puesto de primer bibliotecario, justamente en el Paseo de la Ermita. Una biblioteca que contaba, que me he dedicado a contar las fichas, en el año 1930, concretamente el 10 de noviembre de 1933, don José Vargas prestó el primer libro. Uno de los 1.500 ejemplares catalogados, de los cuales 500 obras eran novelas, y cada mes los abaraneros y las abaraneras leían 700 libros. Nos encontramos como poco a poco don José Vargas, a través de la biblioteca, que por cierto una biblioteca que no era un cementerio de libros, todo lo contrario, un semillero de recuerdos y de experiencias, un semillero de sueños. Llega principios de la década de los 60, se abre la Casa de la Cultura, el Ayuntamiento dona 1.000 libros tanto a la Biblioteca de la Olla del Campo como a la Biblioteca Infantil del Paseo de la Ermita. Nos encontramos con 750 lectores mensuales durante los primeros 9 meses y dicha Casa de la Cultura no solo era biblioteca, era sala de exposiciones, sala de conferencias, hemeroteca y sobre todo un lugar donde se podían proyectar las primeras películas, primero en 8 milímetros, en 6, y resulta muy ilustrativa la lectura de aquellas conferencias que a mano de don José Vargas se fueron redactando en el año 1962. Por poner un ejemplo, 1962, coincidiendo con la promoción del albaricoque Mauricio, que creo que actualmente está en extinción. El lunes 17 de septiembre, don José Ruiz Gómez, hijo, dio una conferencia sobre procesos secundarios del metabolismo vegetal. Un día más tarde se habla sobre la importancia y la aplicación de los radioisótopos por don Federico Fernández Tornero. Como observamos, temas de interés general pues para toda la población. El 12 de octubre de 1962 se celebra el primer premio de prosa a don José García Templado. En 1963 se pone una colección de cuadros del artista Muñoz Pérez, que casualmente le regala a Vargas un cuadro titulado Niños, pájaros y flores. Qué casualidad, ¿verdad? En el año 1964 ocurre algo que, perdónenme la expresión, pero fue todo un boom en Abarón. No solo por la pintura africana, sino por el artista, un congolés. Me decía Pepe Jarra que él era pequeño y la gente se asustaba de ver una persona morena, tan alta, con esos labios carnosos, andando por Abarón. Y sí, era pintor y trajo
pinturas africanas. Y en 1964 Mario Antolín presenta una crítica a la literatura cómica. Una década de esplendor cultural a nivel económico, a nivel de lectura, a nivel de conferencias. Y estamos hablando de los años 60, con toda la actividad cultural que existía. Además de todo esto, creo que es de justicia hablar un poquito sobre lo que ocurrió en el Colegio San Pablo. Quizás volviendo al ropero, a la higiene, al cuidado de los niños, don José Vargas crea el comedor que fue funcionando hasta hace prácticamente unos 15 años. En ese comedor consiguió una beca para 40 niños y 20 niñas durante los 100 primeros días de funcionamiento. Tan solo tenían que pagar 1,5 pesetas. Se preocupó por el comedor escolar. Fue también director del Colegio San Pablo, pero siguió trabajando con su biblioteca. Como observamos, es muy difícil, después de todo lo que he hablado, resulta muy difícil distinguir dónde acaba la persona y dónde acaba el maestro. En él encontramos fortalezas y virtudes como la creatividad. ¿Por qué? La necesidad de plasmar, de inventar nuevas técnicas y darlo todo para que los niños con más dificultades, con el nivel socioeconómico más bajo, pudieran aprender y acceder a la lectura y a la escritura, el arma más poderosa, la inteligencia. También podemos identificar en don José Vargas la apertura, o lo que es lo mismo, la capacidad para hacer frente al cambio, algo que parece que a los docentes nos cuesta tanto trabajo, cambiar de metodologías, pues lo hacía diariamente y a demanda de los niños. La curiosidad, la humanidad, el coraje, la templanza, el saber estar, todo ello fueron virtudes y fortalezas del protagonista de nuestra noche, que comenzó prácticamente siendo un adolescente. Su peculiar Abarán, París, Londres, si bien en Camino Morisco dio un giro de 180 grados, o no, puesto que tras su muerte se llegaron a encontrar cuadernos en los que estaba aprendiendo inglés de manera autodidacta. Y ese era el imparable don José Vargas Gómez, un hombre en el cual, gracias a este libro prestado desde el Archivo Regional de Educación, podemos encontrar la evolución de 27 alumnos y alumnas en la Escuela de Adultos de Abarán. Podemos encontrar cómo los primeros exámenes prácticamente estaban en blanco, no sabían leer ni escribir, y tan solo 1 año y medio más tarde de comenzar el proceso de alfabetización, encontramos esta bella descripción de Abarán por una de las alumnas que en principio había sido la menos aventajada. Mi pueblo es Abarán, de la provincia de Murcia, y está situada a orillas del río Segura. Un río que con sus aguas riega nuestros huertos. Abarán es muy agrícola, pues da frutas de todo tipo, las cuales son trabajadas y exportadas al extranjero por grandes industrias que nos dan trabajo a obreros y obreras de ambos sexos. Sus fiestas se celebran el día 27 de septiembre en honor a sus grandes patronos San Come y San Damián, en los cuales hay muchos festejos para todos los gustos: corridas de toros, estupendas compañías de zarzuela, batallas de flores y estupendas verbenas. También estas son incomparables. Hay bellezas, casa de cultura, ermita, una biblioteca, hasta una piscina. Y no han dado el premio provincial por ser el pueblo más cuco y bonito de toda la región de Murcia. Estoy hablando que 1 año y medio antes esta mujer era analfabeta, no sabía ni leer ni escribir. Y esa es la esencia que nos ha dejado don José Vargas, una persona en la que se equilibra la discreción y la cultura, la apuesta, la dinamización, y prácticamente estoy convencido que toda la familia de Abarán, aunque nunca se ha hecho, le debemos una parte de quiénes somos, no solo por lo que enseñó en el colegio, sino por lo que dinamizó a través de las actividades culturales de la localidad.
He comenzado con este libro y justamente en la página 157 con el permiso de don José David Molina Templado, voy a concluir con un poema que refleja grandes ilustres entre lo que se encuentra el protagonista de esta noche. Un poema que se presentó en aquel primer curso de Abarán, Acercamiento a una realidad. Ya sé que estáis allá arriba, sé que nos estáis mirando y sé que estáis orgullosos con un orgullo muy sano. Sé que seguís a Abarán, aunque estéis muy en lo alto. Sé que divisáis la sierra y veis su verdor lozano. Sé que con Cosme y Damián mucho habéis estado hablando. Sé que os habéis reunido juntos todos los paisanos, que allí cada atardecer creáis un ambiente muy grato. Que el Pioto y don Jesús, con don José Vargas tanto, han hablado de su escuela que lo estamos oyendo aquí abajo. Sé que los Rubios y los Montieles se dan un gran banquetazo, con Pateta y con los Mortes, que se conocían tanto, que Peñaleja y Consuelo siguen haciendo teatro, que el maestro David sigue las notas armonizando, Fernando, Paula y Torrao de toros siguen hablando, y sé muchas cosas más de vosotros, que ahora estáis tan lejanos. Solo quiero hoy deciros, desde este rincón de abajo, que podéis estar tranquilos, que los abaraneros y abaraneras nunca os olvidamos. Muchas gracias. Me dicen que aclare que en el díptico hay un error y la charla que se da mañana es la de Pepe Gil, que está bien en el cartel, pero no en el díptico. Y ahora también me dice aquí Álvaro Carpena que llame a Pilar, la hija de don José Vargas, que le quiere hacer aquí un pequeño obsequio. Claro, Pilar, que vamos a pasar por aquí. ¿Quieres que haga? Aquí en medio, claro. Bueno, ahora que estamos en público, agradecerte. La primera vez no me conocías, me llamaste por teléfono porque me metí a sopero y escribí sobre su padre. Al año y medio nos citamos en la Gran Vía. En la segunda visita directamente llegué a la calle Manresa, al primero C, que me recibiste como un familiar más con los brazos abiertos. Me dijiste, habla mucho y muy bien de mi padre. Yo creo que es muy difícil hablar más de don José Vargas, sobre todo después de todas las cosas. Sé que vive en Murcia, María Dolores también vive en Murcia. Y creo que es una de tus imágenes, de tu calle preferida, la subida a la ermita, donde también vivían muchos maestros. Calle Domingo Gómez, número 45, donde en el año 33 habían 2 escuelas nacionales de niñas. Ahí de Gloria. Ahí vive doña Gloria. Ella ha ido conmigo a muchos viajes. Y aunque es una teja, como símbolo de que el aprendizaje de la cultura se construye teja a teja y sobre todo desde la edad más temprana. Claro que sí. Muchas gracias. Aquí estamos. Le agradezco mucho a Álvaro el interés que se ha tomado con mi padre. No sabía yo esta anécdota de él. Te doy las gracias. Para que me cuelgue. Para colgarlo. Gracias.
Bueno, ahora ya el que quiera puede visitar las exposiciones que vamos a... Don José Vargas quiere hablar. ¿Quiere decir? Pepe. Quiero decir, darte las gracias, porque cuando has dicho que fuiste alumno mío... ¿No se me oye? Cuando has dicho que fuiste alumno mío y que yo te enseñé literatura, lo has dicho como no como que yo te enseñé, digamos, materias instrumentales, sino que yo te daba cultura o te traspasaba una sapiencia. Tengo que decirte que has cerrado esta noche un círculo, porque yo cuando cuando tenía 14 años, pues mi madre, que estábamos más solicos que la una, me dijo que, bueno, me puse a estudiar, estudié el bachiller y querían que qué vas a hacer. Y recuerdo en un entierro que estaba don José Vargas, había otros dos y ya está. Uno quería hacerme militar, ¿me entiendes lo que es? Otro me quería hacer cartero. Y don José Vargas, la primera impresión que yo tuve, dice, mira, nene, aunque alguna vez he vuelto un traje, por lo menos yo he visto de traje. O sea, él tenía conciencia de esa cosica. Entonces, en el año 66, la primera escuela que tuve fue interino. Y me pusieron para que por la noche lo ayudara a él en la de neolectores que han nombrado, que él siempre estuvo con las de neolectores. Y todas las noches salíamos juntos, lo sabe mi señora, que incluso salíamos juntos, tomé con él, hablábamos y tal, y resulta que él hizo en mí un cambio. Yo iba para funcionario, es decir, yo iba para decir, bueno, yo voy a la escuela, cobro, tal. Pero entonces él poco a poco me hizo ver que yo no sabía nada. Yo había estudiado una carrera, había sacado buenas notas, había sacado una oposición en la primera, pero yo no sabía nada. Yo no tenía ese lustre, ese amor por la cultura. Y tengo que decirte que don José Vargas, en esas noches en que subíamos hablando, fue el que me lo traspasó. Así pues, que cuando yo he tratado de decirte que en la poesía o en algo hay algo más que unos conocimientos, yo lo que hice fue también traspasarte lo que don José Vargas me dio. ¿Está claro? Así que el maestro que tuviste fue alumno de don José Vargas.